La biodiversidad. Eh, para hablar de la biodiversidad vamos a entender lo que significa este concepto y se puede entender como la diversidad biológica. ¿Y qué es la diversidad biológica? Pues son la gran cantidad de especies que existen o han existido a lo largo de la vida en nuestro planeta, ¿no? Ahora, vamos a entender dos definiciones o dos caracterizaciones diferentes. Una es para la ecología y la otra es para la biología. Si hablamos de la ecología, estamos hablando que son el conjunto de, de interacciones, el conjunto de especies que han interactuado en nuestros medios a lo largo de los años. O sea, la ecología lo estudia de manera más histórico. En cambio, la biología se refiere al número de especies que existen en nuestro planeta. Algunos de de los ecosistemas que nosotros conocemos, o es decir, donde se desarrolla la actividad biológica, es decir, donde se desarrolla la vida, están, por ejemplo, o se pueden clasificar en tres. Los ecosistemas terrestres, los acuáticos y los mixtos. Entre los terrestres tenemos los desiertos, las selvas, los bosques y los matorrales. Entre los acuáticos tenemos los ríos, los lagos y los mares. Y entre los mixtos tenemos los humedales y las costas. Cada uno de estos ecosistemas alberga diferentes especies de organismos vivos de acuerdo a las características de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, la biodiversidad, que son la cantidad de especies que habitan en la Tierra, tiene algunas características. La primera es que no es estática, es decir, la biodiversidad no se mantiene ahí, es decir, cada vez se van descubriendo mayor cantidad de especies y algunas van desapareciendo. Entonces no es estática, no se tiene la misma cantidad de especies todo el tiempo. Ahora, no se distribuye de manera uniforme en la Tierra, es decir, los animales, por así decirlo, o algunos organismos vivos, no pueden sobrevivir en algunos climas. Por ejemplo, los osos polares no podrían vivir en el desierto, es decir, en el desierto no existen osos polares. Eh, o pingüinos, por ejemplo, en el desierto, o sea, no podrían vivir porque necesitan unas condiciones de frío específicas. Entonces, la biodiversidad no se reparte de manera uniforme, no son las mismas especies en todos los lugares. Ahora, los niveles de la biodiversidad son tres. Está el nivel genético, que son por así decirlo, las características el paso de la información genética de un organismo a otro. Es decir, eh, las jirafas pasan a las jirafas, o sea, se van manteniendo en poblaciones de jirafas. Ahora, el nivel específico, el nivel de especies, por ejemplo, digamos, existen diferentes razas, lo podemos decir. Por ejemplo, de los perros existen diferentes razas. Hay unos pequeños, unos grandes, con mucho pelo, con poco pelo, pero al final de cuentas son todos perros. Ahora, el nivel de ecosistemas y paisajes ya acá involucra los organismos del reino planta, por ejemplo, que ya son otro tipo de organismo que se encuentran en diferentes lugares. Por ejemplo, las plantas que encontramos aquí en El Salvador no son las mismas que podemos encontrar en Holanda, por ejemplo. Ahora, la importancia de la biodiversidad se puede dar en varios aspectos. En el nivel ecológico, por ejemplo, la importancia es encontrar nuevas especies cada año, por ejemplo, o sea, cada año encontrar nuevas especies, o sea, especies que no se habían descubierto, ¿no? A nivel científico, esto puede tener mucha importancia para la medicina, por ejemplo, encontrar plantas medicinales que puedan ayudar a curar algunas enfermedades. En el nivel económico, pues, si hablamos del nivel de paisajes, por ejemplo, el turismo
o incluso la venta de plantas medicinales, o sea, eso es económico, ¿no? Ahora, debido a las necesidades de realizar algunas acciones que vayan en contra de la pérdida de la biodiversidad, es decir, de las especies que vayan estando en peligro de extinción, se han desarrollado algunos convenios o algunas leyes que los países deben acatar y deben respetar. Uno de ellos es el Protocolo de Cartagena. Este Protocolo de Cartagena habla sobre de los organismos genéticamente modificados a partir de la biotecnología, y ahí aparece una especie o sea, una mención de una parte del artículo 2 que habla sobre esta parte del convenio de Cartagena. También está el convenio CITES. Ahora, el convenio CITES, este es un acuerdo internacional que se tomó para hablar sobre el comercio de flora y fauna de especies en peligro de extinción. O sea, el convenio CITES regula qué especies pueden ser legales para vender y qué especies no. Por ejemplo, las tortugas, los huevos de tortuga, es un delito venderlos, así como lo que nosotros conocemos como los garrobos, iguanas, etc. Eso es delito. Las aves también. El convenio Ramsar, este de acá, tiene un objetivo, y este es específicamente cuidar a los humedales. Los humedales son ecosistemas mixtos que tienen parte húmeda y parte de tierra. Acá un humedal podría entenderse casi como que un pantano, aunque no tiene las mismas condiciones. Ahora, la pérdida de la biodiversidad se refiere a cuando las especies se van extinguiendo. A eso se refiere la pérdida de la biodiversidad, cuando se extinguen las especies. Ahora, existen algunas, por así decirlo, razones o causas que las podemos conocer como causas naturales o causas antrópicas. Las causas naturales, pues obviamente son producto de la naturaleza, y las causas antrópicas son producto de los seres humanos. Dentro de las causas naturales podemos establecer algunos como los terremotos, etc. Pero vamos a ver las causas antrópicas: la construcción de puentes, carreteras y por ejemplo, cuando se quiere construir una carretera, ustedes ven el nuevo bulevar Claudia Lars que está construyéndose actualmente para salir allá por el desvío de Opico. Se tuvieron que eliminar algunas hectáreas de plantaciones que se hacían ahí. Entonces ahí se va perdiendo biodiversidad. Ahora, en la construcción de fábricas, eso provoca contaminación. En la agricultura se eliminan algunos ¿cómo decirles? Algunos organismos. O sea, es decir, cuando se va a sembrar maíz, por ejemplo, se tiene que hacer una limpia del terreno. Entonces, cuando se limpia el terreno, ahí obviamente se matan algunas especies. La piscicultura, es decir, la crianza de peces, etcétera, eso implica sacarlos de su hábitat natural y meterlos a unos grandes depósitos donde tienen este tipo de animales para su crianza. La transformación de recursos naturales, es decir, las plantas que son medicinales, ¿no? Tienen que ser arrancadas y ser procesadas para poder ser vendidas. Y finalmente el cauce de los ríos para la producción de energía eléctrica. Ahora, también existen algunas causas naturales, como les estaba diciendo, los cambios climáticos bruscos, algunos desastres naturales como, no sé, grandes tormentas, huracanes, incluso los terremotos, incendios, etc. Y también algunas enfermedades que le llegan a las plantas o a algunos animales. Ahora, ¿qué pasa con la biodiversidad en El Salvador?
esto ha sido un problema porque hay especies que se han descubierto acá en nuestro país y que también algunas han sido ya decretadas como extintas, ¿no? Ahora, algunas de las especies amenazadas en el mundo está este pez que está acá, que su nombre común se llama mero, y luego aparece el nombre científico, Epine, Epinephelus itahara. Es un pez un tanto extraño por ahí, ¿no? Está amenazado a nivel mundial. También está la rana salvadoreña. Esa es una especie que se descubrió en nuestro país. Está lo que nosotros conocemos como el tepezcuincle. Es una especie muy muy bonita. Está el pajuil, que es una especie de ave, ¿no? Ahora, también existen especies vegetales que pueden estar extinguiendo, como los helechos. Los helechos son como los primeros organismos o las primeras plantas, ¿no?, de los que se tiene datos allá por las eras geológicas que se estudian en séptimo grado. Esos son de los primeros organismos. Está el pino, que aunque crean o no, es una especie en peligro de extinción. Ahora, ¿por qué se clasifican los seres vivos? Esto es parte de la taxonomía y la sistemática. La sistemática es el estudio de la diversidad de organismos y sus relaciones evolutivas. La sistemática establece la parte de ponerle los nombres científicos a los organismos vivos, y la taxonomía es la ciencia que estudia las características y la clasificación de acuerdo a sus criterios, los órganos homólogos y los órganos análogos. Ahora, ¿qué es el sistema binomial de clasificación? Pues este fue un sistema propuesto por Linneo, que es conocido como el sistema binomial de nomenclatura. En este sistema binomial está compuesto de la siguiente forma. La primera parte del nombre científico designa el género del organismo, y la siguiente parte del nombre científico genera el epíteto o la especie específica que tiene. Ahora, no siempre se va a trabajar con la clasificación binomial, no que se va a tener que escribir los nombres científicos completos. El nombre del género lo vamos a escribir con letra inicial mayúscula y la especie pues con letra inicial minúscula. Ahora, las jerarquías taxonómicas o las jerarquías de los nombres científicos, ¿cómo los vamos a poner? En primer lugar va a estar el taxón. El taxón es un agrupamiento de especies que tienen una misma forma, una misma característica. Entonces, acá está al revés. El nivel más grande va primero. El nivel más grande es el taxón. Después va el reino. Después va el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Acá está al revés. Está de lo más pequeño a lo más grande. Pero para poner los nombres científicos vamos a ir siempre de lo más grande a lo más pequeño. Primero el reino, ya sea reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera, reino protista, etc. Primero el reino, de ahí el filo, que puede ser un conjunto de clases, etc. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de clasificación de nombres científicos de algunas especies. Por ejemplo, esto sí está está establecido en el nivel binomial planteado por Linneo. El reino de estos es un reino animal, reino animalia. Los organismos son heterótrofos, multicelulares o pluricelulares. Y por ejemplo, nosotros como seres humanos, el nombre científico de nosotros es Homo sapiens, es decir, hombre pensante, ¿sí? Hombre pensante. Ese es el nombre científico dado en un sistema binomial.
Ahora, los reinos de la naturaleza, esto ya lo habíamos estudiado con anterioridad, de hecho ya lo habían visto ustedes, pero creo que no estuve presente, vamos a darle un pequeño repaso. Está el reino Monera. En este reino Monera están los organismos unicelulares, conocidos como bacterias, por ejemplo, pero en estos van a haber estrictamente organismos procariotas. Recuerden que los procariotas son aquellos que no tienen un núcleo definido, sino que es una sola mezcla, ¿no? Ahora, el reino protista también son organismos unicelulares, pero estos son células eucariotas, donde ya tiene un núcleo definido. Este reino fungi, acá se incluyen los hongos. El reino planta, que ya se incluyen obviamente las plantas, ¿no? Los vegetales que nosotros conocemos, los árboles, etc. Y en el reino animalia está todos lo que nosotros conocemos como los animales, ¿no? Incluso los seres humanos están en esta clasificación. Ahora, las bacterias se dividen en dos reinos. Acuérdense que esta de acá es una célula procariota, pues no tiene un núcleo definido. Ahora, ¿cómo son las bacterias? Pues tienen formas esféricas o formas cilíndricas o formas helicoidales. Y bueno, esto se ve en séptimo grado. Estos son los tipos de bacterias que se conocen en la actualidad. Están los cocos, los diplococos, los esporobacterianos, los vibroides, los estrafilococos, los bacilos y los espirilos. Ahora, algunas características de las bacterias, pues ayudan, algunas bacterias ayudan en la fermentación de alimentos, otras son muy dañinas para la salud y otras pues sí que son beneficiosas para la salud. Ahora, el reino de las arqueobacterias, tienen algunas características que son procariotas, es decir, no tienen un núcleo definido, habitan ambientes en los que no necesitan oxígeno, por ejemplo, y carecen de pared celular. El reino de las eubacterias, es decir, el reino de las bacterias está partido en dos, entonces tenemos el reino de las eubacterias, que ya son algunas que sí tienen pared celular, y pues estas son ya propiamente las bacterias conocidas, ¿no? Está el reino de los protistas. En este reino fue propuesto por Whittaker, Robert Whittaker, que en 1969 estableció este sistema de clasificación. Y algunas de las características de estos son que tienen, o sea, que se pueden mover, que tienen algunas patas grandes, tienen flagelos, que les permite su mayor desplazamiento. Entonces ya son bacterias, pero un poco más evolucionadas, ¿no? Ahora, los protistas se dividen en tres grupos, que son los protozoarios, las algas y los protistas fungoides. Están los protozoarios, que nosotros los podemos ver ahí, todo esto es a nivel microscópico. Están las algas y están los protistas fungoides. Bueno, estos se parecen a algunos hongos. Ahora está el reino fungi. Este reino fungi vamos a encontrar directamente los organismos que nosotros conocemos como los hongos. Aquí está la estructura básica de un hongo. Están las hifas, el sombrerillo, el anillo central, las láminas donde lanzan las esporas para poder reproducirse. Están las otras hifas, está el pie y el miecillo. Ese miecillo son nosotros conocemos como las raíces, pero recordemos que estos hongos pueden reproducirse de manera sexual y de manera asexual. Algunos ejemplos de hongos: está el champiñón, por ejemplo, que este es un hongo comestible. Están las levaduras que sirven para el pan. Y está la amanita, un hongo muy venenoso, pues que si lo consumimos, obviamente nos podemos morir. Está la tiña o el pie de atleta, que también ese es un hongo.
Está la roya, que es el que consume las plantas de café. Y vamos a hablar de reino planta. Aquí están dos grupos principales, que son los briófitas y los espérame, ahí se me regresó. Las traqueofitas. Las briófitas son consideradas como las plantas más sencillas. No poseen tejidos conductores, no poseen xilema, no poseen floema, que son como musgos, por así decirlo. Y están las traqueófitas. Las traqueófitas son aquellas que, o sea, ya necesitan desarrollar su propia alimentación a partir de la fotosíntesis, y que ya son plantas pues más desarrolladas, ¿no? Ahí está las plantas vasculares, y aquí tenemos los helechos, que son los primeros registros de plantas, es decir, las plantas más antiguas. El grupo de las plantas vasculares con semilla, el grupo más grande de plantas en el planeta, y compone dos categorías, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas significa plantas con semilla desnuda, y las angiospermas, que son las plantas donde las semillas no están desnudas, sino que son plantas con flores. Pues finalmente tenemos el reino animal. Este reino animal tiene algunas características muy importantes, y es que algunas características más importantes son que somos eucariontes, es decir, nuestras células son eucariotas, y somos pluricelulares, es decir, compuestos por muchas células. Somos heterótrofos, es decir, que consumimos alimentos a partir de otros organismos. Acá parece que casi todos tienen un sistema nervioso central, la mayoría son animales que se reproducen de manera sexual, y los animales tienen una simetría corporal, es decir, que como que nuestra nariz fuera nuestro eje de simetría, y hacia la derecha y hacia la izquierda pues básicamente somos iguales. De manera general, los animales se pueden clasificar en invertebrados y en vertebrados. Y bueno, los vertebrados son animales con columna vertebral, y entre ellos están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, y pues hasta ahí. Okay. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, y a algunas actividades que ustedes deben realizar, y les va a quedar la actividad asignada.